Hola, buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Una nueva entrega de Entre Líneas con mucho para entender, entre otras cosas, qué va a pasar con la marihuana. Ustedes saben, el gobierno finalmente ha enviado 4 de los proyectos vinculados a la seguridad, ya están en el Parlamento. No aparece el de la legalización, el del control de la marihuana. ¿Qué se está estudiando? ¿Qué se está evaluando? ¿Qué va a hacer el gobierno? Por ejemplo, teniendo en cuenta los procedimientos internacionales que ha habido de la ONU, nada más ni nada menos. ¿Va a haber o no va a haber registro? ¿Cómo va a ser el control? ¿Cuándo se va a plantar? ¿Qué va a pasar con las colillas? En fin, varias dudas que siguen sembradas en torno al tema de la marihuana. Bueno, de eso vamos a hablar en un ratito nada más aquí en Entre Líneas con el secretario general de la Junta Antidrogas, con Julio Calzada. Pero además ha sido una semana, ustedes lo saben, con mucha paralización, en particular a nivel de la enseñanza, con una huelga de hambre que continúa por parte de 5 dirigentes. Han habido contactos recientemente con el ministro de Economía, hoy mismo con Frugone, con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. ¿Cuál es la estrategia futura? Se habla de una huelga general a nivel de los docentes. Bueno, vamos a conversarlo con el secretario general de la FENAPES, de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, con Olivera, en un ratito nada más. Y también les prometo una información vinculada a la Cancillería de la República, porque Almagro tiene que volver otra vez al Parlamento y no se descarta que eventualmente tenga que acudir ante la justicia por una denuncia que eventualmente puede llegar a plantear el Partido Colorado. Y a eso les agrego una modalidad, algo que ha llamado la atención, porque llega al Parlamento la discusión de la rendición de cuentas y por primera vez no hay entendimientos previos con la bancada oficialista. Y como siempre a eso le agregamos el contenido de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Lorelei Crossi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tenemos para decir hoy? A ver. Bueno, en el marco de las medidas de seguridad, el Poder Ejecutivo ya prepara un nuevo proyecto que tiene que ver con que los reclusos comiencen a aportar de sus ingresos al fondo para el resarcimiento a las víctimas. Vamos a darle detalles a propósito de qué tipo de reclusos y cuánto van a aportar. Se van a enterar en un rato aquí en Entre Líneas. Saludo también a Nicolás Núñez. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Mañana asume la nueva presidenta del Frente Amplio. Mañana, el sábado, el próximo sábado, el 30 de junio, la doctora Mónica Xavier. En Artigas hay un gran enfrentamiento interno por una medida de destitución que tomó la intendenta Patricia de Ayala contra integrantes del Frente Liber Seregni. No arranca bien el diálogo entre las autoridades departamentales y las de la comuna. Vamos a ver qué está pasando allí y ahora vamos a ver cómo están reaccionando los profesores de enseñanza secundaria a propósito de las primeras respuestas que están teniendo en materia presupuestal de cara a la rendición de cuentas y teniendo en cuenta además las movilizaciones que ya se han planteado durante esta semana. Vamos a recibir con mucho gusto aquí en estudios a José Olivera, secretario general de la FENAPES. Olivera, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿qué evaluación han hecho del paro nacional, de los paros regionales que se vinieron dando a lo largo de estas últimas horas? Bueno, en líneas generales las movilizaciones han permitido claramente asociar las problemáticas del sistema educativo a vastos sectores de la sociedad. Particularmente padres y estudiantes son 2 sectores que para nosotros son claves a la hora de conjuntar esfuerzos para plantear un estado de situación que debe ser cambiado sustancialmente. Sobre todo en los paros regionales vimos con mucho agrado cómo en los diversos puntos del país las filiales de la Federación fueron capaces de ir desarrollando un proceso de trabajo continuo con estos 2 importantes sectores que tienen que incidir fuertemente en la búsqueda también de soluciones y en los reclamos a la situación del sistema educativo, particularmente en 2 áreas que son clave: infraestructura y cómo se hace también necesaria la creación de cargos que permita atender mejor al estudiantado. ¿Notan un mayor compromiso de los padres ahora? Por lo menos hay un mayor acercamiento y un mayor entendimiento de las situaciones que se están viendo a diario. Muchas veces hemos visto a través de distintos medios que un día una escuela, otro día un centro de estudio secundario, la propia UTU, hay un grupo de padres que sale a protestar y a reclamar por mejores condiciones en las cuales sus hijos deben estudiar. Esto está demostrando un mayor interés, por lo menos, en los padres, que ya no estamos en aquella situación donde muchas veces se los depositaba prácticamente en un centro de estudio sin importarse mucho cuáles eran las condiciones que ese centro de estudio recibía al estudiantado. Hoy hay una perspectiva distinta
creemos que en ese sentido el trabajo del sindicato ha sido importante y por lo tanto estamos apostando fuertemente a ese proceso. ¿Qué marca ahora la estrategia del sindicato? ¿Cómo sigue la cosa para ustedes? Bueno, afrontamos en estas últimas horas, antes del sábado 30, fecha límite de presentación al Parlamento de los mensajes de rendición de cuenta, Sí. algunas instancias de negociación donde, por un lado, lo primero que tenemos que decir claramente es que hay un divorcio muy grande entre el planteo que van a hacer las administraciones de la educación, tanto ANEP como UDELAR, con respecto a lo que plantea el Poder Ejecutivo. Hay un divorcio muy grande. En líneas generales, en el caso de la ANEP, estamos hablando de unos 150 millones de dólares de solicitud presupuestal. Sí. El Poder Ejecutivo estaría planteando unos 20. En el caso de la Universidad de la República, estamos hablando de unos 100 millones de dólares de solicitud de ampliación presupuestal y el Poder Ejecutivo estaría asignando 1 millón. Esto demuestra claramente que va a haber una discusión parlamentaria muy interesante y que, sobre todo, paute si efectivamente para el Parlamento esa independencia que debe tener con respecto al Poder Ejecutivo existe y sobre todo si los parlamentarios concretan con hechos y no con discurso la prioridad de la educación. A ustedes les vino bárbaro el planteo que hace el Codicen en materia presupuestaria en esta rendición, les viene bien. Ahora, ¿lo creen realista teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo ha dicho que no hay más plata, cerramos el grifo? ¿No suena hasta utópico esos 3.000 millones de pesos que plantea el Codicen? La historia parlamentaria del 85 para acá dice que no ha habido parlamento que no haya votado el pedido presupuestal del Poder Ejecutivo. Hay algunas honrosas excepciones donde, sin abandonar el concepto general del Poder Ejecutivo, se han hecho redistribución de partidas a la interna de distintos organismos que integran el presupuesto del Estado y se han priorizado algunos sobre otros. Pero obviamente eso no va a permitir acortar la diferencia que hay entre un mensaje y otro hoy. Por lo tanto, creemos que nuevamente las autoridades de la educación van a hacer un planteo en materia presupuestal que parte de las necesidades reales que tiene el sistema educativo, pero no fueron capaces de convencer al Poder Ejecutivo en su acompañamiento. Y este es un problema político que demuestra en cierta medida el divorcio entre las autoridades de la educación y el Poder Ejecutivo también a la hora de pensar el conjunto del sistema educativo. Entonces que lo que usted me dice es que para las autoridades, para la gente, para la ciudadanía, el Codicen queda bárbaro, para la tribuna queda bárbaro. Sí, efectivamente, es un poco la historia de los consejos directivos centrales, reitero, del 85 para acá. Ahí hubo consejos directivos centrales que pidieron aumentos salariales importantísimos en otros periodos que obviamente no tuvieron el acompañamiento del Poder Ejecutivo y después la frenaron en el Parlamento. Pero también está ahí la virtud y el compromiso de los parlamentarios a la hora de definir estas cuestiones, ¿no? Y son optimistas porque ciertamente se manejaba una mediación de la señora Topolansky, por ejemplo, pero que también ahora se ha bajado porque ha trascendido lo que está pensando hacer. Bueno, a ver, aquí no hay muchos secretos, muchos elementos para ocultar y trabajar más al secreto. Hay una situación de conflicto, hay un conjunto de reivindicaciones planteadas desde el movimiento sindical, el conjunto de los sindicatos de la educación, y hay actores políticos que actúan, algunos para buscar soluciones al conflicto, otros miran para el costado. En el caso de la senadora Topolansky, nos convocó a reunirse con nosotros como sindicato, intercambiamos apreciación sobre distintos temas que hacen la realidad educativa y se puso a trabajar en búsqueda de salida. Si hoy no las puede concretar, bueno, es un problema que no las puede concretar, pero no es porque trascienda, porque si no siempre trabajamos sobre la base del ocultamiento de la sociedad de las cosas que se están haciendo y nosotros nos compartimos.